seudónimo El Fotoandinista, oriundo de La Serena, periodista de profesión y fotógrafo de naturaleza por vocación, fundador del proyecto Paisaje Íntimo, realizador desde el 2014 de talleres de fotografía en diferentes regiones de Chile gracias a su proyecto Enfoque Provinciano. Nos comparte sus conocimientos en fotografía y su experiencia del eclipse 2019 ocurrido en el norte de nuestro país. Nuevamente, Paulo, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos la posibilidad de tener esta charla por segunda oportunidad. Así que Bien, cuando pues. estimes conveniente, la pantalla es tuya. No hay ningún Perfecto, perfecto. Bueno, agradecido entonces nuevamente por la invitación y ya vamos a materia. Antes sí, voy a hacer algo que no hice la vez pasada. Voy a mostrar un pequeño video, son unos 4 minutitos, que es un poco un resumen de un trabajo que hice. Quiero llevarles un pedacito del norte, digamos, allá al sur de Chile, y compartirlo con ustedes. Y así conocen un poco mi trabajo y ya nos metemos de lleno, si les parece bien, digamos, a revisar el material. Perfecto. Entonces, voy a abrir aquí y déjame, ¿dónde es aquí? Una función. Y aquí, parece que aquí. Ahí está proyectado el video, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, se ¿Sí? ve, sí, el video Vale, en las perfecto. lunas se proyecta. Perfecto, ahí le pongo play entonces.
Bueno, ahí era un poco mostrarles algo de mi trabajo. Esto no es mi tierra directamente, sino que es una región que está un poquito más allá, que es la región de Atacama. Se suele confundir la región de Atacama con San Pedro de Atacama, que son dos cosas completamente diferentes, porque San Pedro está en la segunda y la región de Atacama en la tercera. Entonces quería un poco mostrarles, este fue el último viaje que hice a hacer un grado de fotografía de dunas, y es un poco el estilo y la estética que voy trabajando. Y ahora ya nos vamos a meter directamente a nuestra materia, que es lo que nos convoca hoy día, que es responder esta pregunta: ¿cómo fotografiar el eclipse solar 2020? Y bueno, lo que vamos a ver va a aplicar para el 2020, pero en realidad aplica para cualquier tipo de eclipse. Ya lo dijo por ahí Rodolfo, pero pueden ir haciendo preguntas a través del chat y yo con gusto voy contestando en el momento, y así no se van retrasando y vamos haciendo un poquito más dinámico esto y no tan fome que yo hable solo frente a la cámara. Vamos entonces a materia. Brevemente, yo soy periodista, soy fotógrafo sin estudios formales, hace 5 años más o menos estoy haciendo talleres de fotografía, y aparte de fotógrafo soy montañista. Mis redes sociales, Paulo Olivierache, por si alguien quiere seguir y conocer un poco más de mi trabajo. Y paralelamente a eso tengo un proyecto que se llama Paisaje Íntimo, que es un proyecto donde he ido haciendo distintas entrevistas a fotógrafos de distintas partes del mundo. He ido un poco generando contenido. Hay un canal de YouTube que tiene aquí, no, viene un poquito más adelante, que tiene como 90 videos que se han generado en 5 o 6 meses más o menos, que creo que son muy interesantes y los invito a que le den una mirada. Incluso este charla que estoy dando hoy día está también disponible ahí para si alguien quiere revivirla, por si queda con alguna duda. Declaración de principios muy rapidita que hago siempre también en mis charlas, es que yo me declaro personalmente un fotógrafo purista. ¿Qué significa esto? Que en realidad mis fotos las resuelvo en la cámara y no en el computador. En el computador después lo que hago es un pequeño y leve ajuste de contraste que no me toma más de 30 segundos o 1 minuto por foto, y todo el resto lo resuelvo en terreno. Entonces aquí ven una imagen que es del mismo sector de las dunas que les mostré de noche, y si van a la izquierda van a ver que están todos los ajustes y los valores en cero de la imagen. Es decir, aquí no tiene ningún revelado, es tal cual salió el RAW desde mi cámara. Esto no me hace ni mejor ni peor que nadie, sencillamente es mi forma de entender la fotografía, y quiero transmitir un poco que todas las imágenes que conozcan mías van a ser hechas bajo esta misma dinámica. No me permito yo, por un tema de autoexigencia, resolver cosas en el computador que no supe hacer en la cámara en terreno. Aquí está Paisaje Íntimo, página web, canal de YouTube, lo pueden buscar. Hay muchísimo contenido, análisis de fotografía, hay podcasts, hay entrevistas a fotógrafos, hay algunos fotógrafos de allá de la zona que me ha tocado entrevistar. En fin, creo que hay muchas cosas interesantes. Y esto es un último proyecto que no presenté la vez pasada, que di esta misma charla, y lo dejo ahora si quieren, lo dejo invitado a que revisen. No sé si conocen, alguien de acá va a conocer al caballero que está acá a la izquierda. Él se llama José Benito Ruiz, y los que somos fotógrafos de naturaleza lo conocemos bastante porque es un referente a nivel mundial en fotografía. Es uno de los formadores más reconocidos en habla hispana, y además es uno de los expertos mundiales en lo que es el tema de la composición en fotografía. Y tuve la suerte de conocerlos un par de años, somos amigos, y hoy día estamos preparando junto a otro amigo mío un proyecto que se llama La Casa de la Fotografía, que es una escuela online de formación online donde vamos a estar formando los dos, entregando contenido, y vienen muchísimas cosas más también en ese proyecto que se lanza en diciembre. Y si alguien quiere entrar a casadelafoto.com, ahí va a encontrar un formulario que puede dejar su correo, y nosotros les vamos a estar avisando cuando venga el lanzamiento y todas las sorpresas que vienen ahí en camino. Bien, hecho todos los avisos publicitarios, vámonos directamente al grano. ¿Cómo fotografiar el eclipse solar 2020? Hay una página bien interesante, la descubrí hace poco, la charla anterior no la mencioné, ahora la descubrí y se las comparto, que se llama timeanddate.com, que es tiempo y digamos y fecha, o una traducción bien burda, pero va por ahí la cosa. Y es interesante porque te muestra un detalle de un mapa de cómo se va a proyectar el eclipse en distintas partes del mundo, no solamente en la zona central, sino que a dónde va a alcanzar.
nosotros tenemos claro que en Chile y Argentina es donde va a estar lo más fuerte, porque va a estar la totalidad solamente en esa zona, pero podemos ver que hasta en Ecuador y casi todo Perú se va a ver el eclipse igual. Lo que pasa es que se va a ver en distintos grados de parcialidad. En este caso, lo entretenido de esta página es que uno puede posicionar el mouse en algún punto, en este caso está puesto en Perú, está puesto en el norte de Perú, y ahí dice que en la zona de Santa Teresa de Loreto, Perú, se va a ver un porcentaje de 1,79% de cobertura del sol. O sea, menos de un 10% va a estar el sol cubierto, pero igual se va a apreciar una parte minúscula del fenómeno. Y una sorpresa para mí es que incluso en partes de Sudáfrica y Namibia se va a ver parte del eclipse. Yo ni siquiera lo había registrado, no tenía idea. Pensé que era solamente en Sudamérica, pero ahí se aprecia que por muy poquito el eclipse total no se va a ver en la zona de Namibia. Ahí se ve justo donde se corta la línea central, que es la línea violeta. Entonces, donde ustedes posicionan en distintos puntos y les va diciendo, mira, en tal parte se va a ver va a durar tanto tiempo y se va a ver tanta porcentaje de cobertura de la luna y el sol. Y aquí en la misma web ya nos vamos entrando en la zona principal, ¿cierto? La zona que es la más potente. Esta es una zona más ampliada, todavía no entramos en la zona donde está el eclipse de la totalidad. La totalidad está marcada por esta línea violeta que es un poco más oscura, pero la zona donde se va a ver sobre el 90% del fenómeno va desde, aquí dice que está cerca de Castro, hasta lo que más me aparece al norte es Cauquenes, por ejemplo. Entonces, por ahí se va a ver desde el 90% en adelante, más o menos, para tener una referencia. Pero ya lo que es la totalidad del eclipse se va a concentrar en una zona muy minúscula y muy específica. Entonces, como decía, ya aterrizando en Chile, el eclipse se va a ver en todo Chile. Lo que pasa es que se va a ver con distintos porcentajes de cobertura del sol. Entonces, en Arica se va a ver solamente un 26%, va a ser lo máximo que se va a alcanzar a cubrir el sol. Y como decía, por ejemplo, en Biobío o en los lagos se va a ver sobre el 90%, pero el 94% no es lo mismo que el 100%, y el 99% incluso no es lo mismo que el 100%, porque los fenómenos que ocurren son totalmente diferentes. Entonces, por eso es tan relevante en este caso poner el foco donde está la totalidad, que es justamente el patio de ustedes, digamos. Aquí está una imagen que encontré por ahí que hace referencia a su zona particularmente, y ya vemos que está delimitado de borde a borde donde se va a ver la totalidad, y además tenemos una franja que es un poco más gruesa, o sea, más oscura, donde se va a ver el 100%, donde va a pasar como el eje del eclipse. En toda esta zona que está en gris se va a ver la totalidad. Lo que va a cambiar es que si yo me alejo del eje hacia el norte o hacia el sur, es la cantidad de tiempo que voy a poder presenciar el fenómeno. Entonces, en el centro vamos a ver que de lugares como Villarrica, como Gorbea, como Teodoro Smith, el fenómeno, o sea, el sol va a estar cubierto por 2 minutos y 8 segundos, el tiempo máximo. Pero si me voy a Temuco, voy a seguir viéndolo, pero el fenómeno en ese caso lo voy a apreciar solamente 35 segundos, no los 2 minutos 08. Entonces, mientras más cerca esté del eje del eclipse, más voy a poder disfrutar del fenómeno. Voy a ver lo mismo en Temuco, en Panguipulli o en Teodoro Smith, pero la diferencia es que va a durar más el tiempo, o sea, el tiempo que voy a poder apreciar el fenómeno va a ser mucho más largo. Entonces, el primer llamado va a ser siempre a que se acerquen al centro, donde está el eje del eclipse, y ahí es donde vamos a tener lo más relevante. Y desde el punto de vista fotográfico, vamos a descubrir que tener 35 segundos para hacer una foto no es lo mismo que 2 minutos. 2 minutos ya es muy poco, 35 segundos es todavía mucho más poco. Entonces, si estamos pensando en fotografiarlo, totalmente tenemos que pensar, creo yo, en estar lo más cerca posible en este eje. Bueno, yo clasifico 3 opciones que tenemos de poder fotografiar el eclipse solar. La primera opción es el sol aparece solo
y grande dentro del encuadre. Voy a detallar cada una de estas. La segunda opción es el sol aparece pequeño dentro del encuadre, y la tercera opción es el sol aparece tamaño medio en el encuadre junto a otros elementos. Vamos a analizar cada una de ellas y qué necesito. Pero en principio lo que les digo es que vamos a tener que ocupar el equipo que tengamos a mano. O sea, si no tengo la posibilidad de conseguirme un teleobjetivo potente, voy a tener que trabajar con lo que tengo y voy a tener que resolver entonces con lo que tenga a mano, porque no es barato estar arrendando equipo y menos comprando equipo. De hecho, no hay muchos lugares de alquiler de equipo. Y si quiero conseguir para poder hacer fotografía del eclipse solar algo específico, voy a tener que empezar a moverme allá, y ya estoy un poquito atrasado y quizás la inversión no va a justificar después la fotografía. Si no la voy a hacer porque me la pidieron desde alguna institución, me contrataron de alguna revista y me dijeron, mira, necesitamos tal foto y te la vamos a comprar y te vamos a comprar a tal precio la imagen, no tiene sentido, creo yo, o vamos a ser mucho más precavidos en cuánto vamos a gastar para poder obtener una imagen de este fenómeno. Entonces, vamos a la primera opción, que es el sol aparece solo y grande dentro del encuadre, que es la opción clásica. Es decir, yo voy a buscar el zoom más potente que tenga, lo voy a apuntar con mi trípode directamente al sol y no voy a preocuparme de que aparezca ni el paisaje ni aparezca nada. Solamente que el sol aparezca lo más grande posible. Para este tipo de fotografías vamos a necesitar tener un zoom potente, y ese zoom potente lo podemos tener básicamente de dos formas. La primera forma es comprarse un zoom, un 150-600, que son objetivos que son un poquito costosos, pero que dan muy buena calidad óptica. O lo otro es comprarse una cámara bridge o tener una de estas cámaras bridge. Las bridge son unas cámaras que parecen reflex, pero no tienen lente intercambiable. Y una de las características que tienen hoy día, donde se han focalizado un poco el mercado, es justamente a ofrecer unas ampliaciones que son increíbles. O sea, que si uno quisiera conseguirlas con una cámara reflex, tendría que gastar sobre 6 millones de pesos, por dar una referencia. En cambio, con una bridge que va a salir sobre el millón de pesos, un poquitito más abajo, va a andar por ahí, puedo obtener desde un paisaje muy amplio, digamos, hasta un detalle de la luna, un equivalente a 2000 milímetros, a un precio bastante contenido. Entonces, ahí tenemos que evaluar qué tengo a mano y qué puedo utilizar. Esta foto que están viendo acá es una imagen mía del eclipse del año pasado, y está hecha sin recorte, o sea, aquí no hay ningún tipo de recorte, la imagen tal cual apareció en mi encuadre, y ocupé un equivalente a 1200 milímetros. O sea, para que el sol aparezca de este tamaño en el encuadre se requiere 1200 milímetros y de ahí hacia arriba. Si quieren llenar todavía más el encuadre, van a necesitar un zoom mucho más potente. Ya les voy a explicar cómo llegué a los 1200 milímetros yo. Y obviamente vamos a tener que ocupar trípode y ojalá control remoto, porque por muy firme que esté el trípode, cuando yo presiono el botón de disparo de la cámara, eso le está generando una vibración, y esa vibración se puede transmitir sobre todo si estamos trabajando con estos lentes zoom, que son lentes que la más mínima vibración se queda muy bien reflejada en la fotografía. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos todavía en este tipo de fotografía. Así que lo ideal es disparar la cámara de manera remota, no tocarla. Aquí pueden ver los datos con el que hice esta imagen. O sea, es una fase parcial, está partiendo el fenómeno, y el tiempo de exposición es 1.200, un f9 y un ISO 200. Puesto un filtro solar. O sea, aquí estoy ocupando un filtro solar. Ya voy a hablar en un ratito más de qué son los filtros solares, cuáles hay que ocupar y todo eso, pero para que tengan como referencia les dejo estos valores, porque les pueden servir para partir o para tener un punto de partida para que vayan probando luego cuando viene el eclipse. O la fase parcial por lo menos. La fase total va cambiando. ¿Qué problema tiene esta fotografía, este tipo de fotografía? Es que es una foto muy común. De estas hay miles. Y de este eclipse que viene en 2020 va a haber miles más, porque van a ir profesionales que van a ir con muy buen equipo, que van a ir con asesores, van a ir, digamos, con presupuesto a hacer esta foto. Entonces, no va a ser una foto que va a ser
peculiar, que va a ser llamativa, o que va a decir, mira, esta foto es distinta, o esta foto es más valiosa que el resto. La verdad es que es una foto más o menos común a esta altura de la vida, digamos, que ya han pasado un par de eclipses en esta época de la fotografía digital, entonces tiene poco impacto. Obviamente tiene un valor para mí como recuerdo, pero si estoy buscando algo más exclusivo, obtener una foto que sea más única, que tenga una sensación más irrepetible, voy a tener que ir buscando otras alternativas, a mi juicio por lo menos. Aquí se ve una cámara Bridge, 24 2000 milímetros es el equivalente, es una barbaridad lo que puede abarcar, y a un precio que va a andar cerca del $1.000.000, que es justamente lo que sale un 150-600. Entonces, por ese mismo valor, estamos obteniendo 600 casi 3 veces. O sea, estamos teniendo una triple ampliación por tener una cámara Bridge. Obviamente, pierdo calidad óptica. No es la misma calidad óptica tener un 150-600 que tener una Bridge, pero es una alternativa que nos puede ayudar a salir del paso. Hay una opción intermedia que yo no la manejo y no la he trabajado, pero estuve investigando que lo hacen así, es que fotografiar a través de telescopio. Es decir, no me compro un zoom, es muy caro, un zoom, digamos, de buena calidad óptica, pero me voy a comprar un telescopio que quizás me va a salir un poco más económico, no me va a dar la misma calidad óptica que el zoom, pero me permite hacer fotos incluso hasta con el celular. Yo puedo poner el celular ahí y ocupar este telescopio como una ampliación, como un zoom, digamos, me está ampliando la imagen, y con eso conseguir una fotografía también de donde el sol aparezca de buen tamaño dentro del encuadre. Como decía, es un poquito más económico, pero también entrega menor calidad óptica. Aunque es verdad que hay telescopios muy económicos y telescopios carísimos, entonces en función también de lo que quieran gastar, va a ir determinada la calidad óptica que va a dar, digamos, el soporte. ¿Y cómo lo hice yo? Les cuento cómo lo hice yo. Tuve que trabajar con lo que tenía a mano y conseguir algunas cosas. Entonces, lo primero que utilicé fue un lente 150-600. Yo tengo este Sigma de acá. A ver aquí. Aquí tengo mi 150-600 y este lente, si lo ocupo en una cámara de formato completo, full frame, que es lo que tengo yo, ese lente está equivaliendo a 600 milímetros, porque está construido para este tipo de cámara. A mí yo sabía que 600 milímetros iba a ser poco, porque yo les dije que trabajé con un 1200, así que necesitaba ampliar eso. Y empecé a pensar cómo lo podía ampliar. Y la primera alternativa fue llamar a un amigo que sabía que no iba a ir a fotografiar el eclipse y ver si me prestaba una cámara que tenía de sensor recortado o sensor APS. Los sensores recortados tienen un ángulo de cobertura un poco más pequeño con sensor full frame, y eso en lo que es los zoom al menos nos viene muy a favor, porque si yo quiero saber este lente 600 milímetros a cuánto equivale si yo lo pongo en una cámara de sensor recortado o APS, tengo que multiplicar por 1.4 o 1.5, dependiendo si es Nikon o Canon la cámara. Entonces, si yo multiplico el 600 por 1.4 o 1.5, más o menos el valor que me va a dar es 850. Es decir, estoy convirtiendo el 600 milímetros en en un 850 milímetros, solo por ocupar una cámara de sensor recortado. Entonces ahí ya iba avanzando. Todavía me faltaba, pero ya por lo menos ampliaba un poquitito. Luego yo ocupé algo que se llama un convertidor de focal, que es algo que tengo ahí, que es digamos, un accesorio que se pone entre la cámara y el lente, y lo que hace es amplificar la capacidad de alcance que tiene el lente. Hay algunos que son duplicadores, que son 2x, o sea, si yo tengo un 600 milímetros y le pongo uno de estos cristales, es 2x600, 1200. Ahí era bastante sencillo. Yo no tenía el 2x, entonces tenía un 1.4x. Entonces tuve que multiplicar de nuevo 850 por 1.4, y ahí me da más o menos el equivalente a 1200 milímetros, y por eso yo dije que trabajé con 1200 milímetros. Entonces, una alternativa más es que si tenemos un lente por ahí, lo que podemos hacer es comprar un multiplicador que el valor va a andar entre los 100.000 y los 300.000 pesos, que va a ser bastante más acotado que comprarse un lente específico para este tipo de fotografía.
El dato técnico, quizás es muy técnico, pero lo menciono de todas maneras, es que cuando yo ocupo estos duplicadores o multiplicadores de focal, lo que estoy haciendo es ganar, digamos, en distancia, pero estoy perdiendo diafragmas, es decir, mi lente se está oscureciendo entre uno y dos pasos de luz más o menos. Eso significa que si yo tengo un lente que es de f2.8, por ejemplo, cuando yo le pongo este duplicador o convertidor de focal, lo estoy convirtiendo en un lente que se convierte en un f4 o un f5,6. Entonces ya no es 2.8, es f4 o 5,6. Pierdo luminosidad y esa luminosidad voy a tener que compensarla a través del ISO o a través del diafragma. Y la otra cosa es que estoy metiendo un cristal que no es de la mejor calidad, y eso hace que se altere la calidad final de la imagen. Entonces esa es otra cosa, que voy perdiendo calidad también por ir metiendo más cristales finalmente entre la cámara y el lente. Pero bueno, son alternativas que les voy dejando que pueden ayudarles a resolver si quieren hacer este tipo de fotografía. Un consejo final para terminar esta primera opción y pasar a la segunda es que el sol se mueve muy rápido. Me imagino que va a haber una velocidad un poco más lenta en el caso de ustedes, porque cuando el eclipse que nos tocó a nosotros fue el sol muy cerca del horizonte, entonces el sol iba avanzando y ya 10 minutos después de que se terminó el eclipse hubo atardecer. En cambio ustedes lo van a tener muy encima y me da la idea de que quizás el sol ahí no se va a mover con la misma velocidad que acá, porque me va a permanecer un buen rato ahí en la parte cenital, en la parte de arriba del cielo. Aún así, les va a obligar a cada ciertos minutos ir corrigiendo el encuadre e ir siguiendo un poco el sol. Tienen que estar atentos también a ese detalle. La segunda opción es la más fácil y es la más accesible para todos y no se necesita un equipo especial. Eso es quizás lo más valioso de esta segunda opción, que es el sol aparece pequeño dentro del encuadre, como podemos ver acá. Ahí está el sol, ¿cierto? Y tengo a mi pareja Margarita, que está ahí sosteniendo un filtro ND, y estoy enmarcando de alguna manera el sol, digamos, con esa de juego. Aquí el desafío para mí aumenta, es mucho más grande que el anterior, no desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista de la composición. Tengo más espacio vacío, y ese espacio vacío tengo que llenarlo con algo. O sea, si va a estar el eclipse, pero van a ver adelante postes de luz o una calle que está más o menos fea o un basurero, por decir algo, obviamente la foto va perdiendo valor. Entonces voy a tener que cuidar lo que es la composición acá. Es decir, el sol, ¿con qué lo voy a poner? ¿Con qué lo voy a combinar? Esto es interesante porque nos va a dar algunas posibilidades que la opción anterior no nos daba. Aquí lo bueno es que hasta un celular puede servir. O sea, aquí con un celular perfectamente pueden hacer este tipo de fotografía, teniendo claro que van a tener que tratar de reforzar la composición. Esta es una simulación virtual que se hizo en el 2019. Me parece que la hicieron del observatorio La Silla, si mal no recuerdo. Y muestra, esto no es una foto, fue previo al eclipse como una forma de promocionar, pero me sirve muy bien para ilustrar lo que les estoy contando. Entonces se fijan, el sol aquí está pequeño, se ve perfectamente que está eclipsado, se ve el anillo de diamantes, que es este resplandor que lo está rodeando, pero además hay un observatorio y hay un contexto. Entonces yo veo esta foto y lo interesante es que no solamente veo el eclipse, sino que también sé a dónde fue el eclipse. Como mi zona es conocida por tener observatorio astronómico, cualquier eclipse, es el eclipse del 2019 y entrega una referencia. La foto, la opción 1 que veíamos recién, no te entrega eso. La foto con el sol grande puede aparecer, puede ser de cualquier eclipse y no tenemos cómo saberlo porque no hay ninguna referencia visual. En este caso, nos sirve muchísimo para referenciar el lugar donde está ocurriendo el fenómeno. Entonces, una araucaria, un volcán, algún elemento que sobresalga el paisaje, que pueda alinearlo yo con este fenómeno y que le dé también ese toque local. Digamos, que se diga, mira, esta foto es del eclipse en la Araucanía, no es una foto de cualquier lado. Creo que siempre todas estas cositas le van sumando un valor adicional a la fotografía. Mientras más interesante el elemento con que vas a combinar el sol o el fenómeno, obviamente más llamativo va a ser el resultado. Y viceversa, mientras menos interesante sea,
menos llamativo hacer el fenómeno. Aquí puede ser incluso una selfie, o sea, es decir, dejo la cámara en un trípode, ya me voy a parar en algún punto, la disparo a distancia y en ese punto aparezco yo pequeño y aparece el sol arriba y es perfectamente válido también, pero ya cuidando la composición, no solamente aparece el sol, aparecen los otros elementos. Tratemos de que esos elementos sean interesantes para que la foto gane interés. La opción 3 es la más compleja de todas y creo que es la más valiosa de todas por lo mismo. Es una especie de combinación de las primeras dos opciones que les di. Aquí se fijan, el sol aparece a tamaño medio en el encuadre, no aparece ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pero lo relevante aquí es el sol acompañado de un objeto o de un elemento. Esta foto está hecha por Gon Granja, un fotógrafo argentino que entrevisté por ahí en un proyecto en un programa que se llama 10 fotos y 10 historias del canal de YouTube de Paisaje Íntimo. Y ahí él cuenta la historia de esta fotografía. Si lo quieren buscar, se lo recomiendo porque cuenta al detalle cómo planificó esta fotografía y todo lo que significó y todo el trabajo que hay detrás de ver esto. O sea, esto no es llegar y hacer la imagen, sino que había una planificación bastante trabajada previamente para conseguir el resultado final. Y cuenta también de la emoción de cuando se consigue y el trabajo en equipo, porque acá hay varias personas involucradas, etc. Creo que puede ser un interesante complemento que vayan a ver esa entrevista. Aquí van a citar como rango, para darles una referencia, entre 600 y 1200 milímetros, dependiendo de qué tamaño quieran el sol y de qué tamaño va a ser el objeto que va a aparecer en el encuadre. Y aquí sí, como venía destacando, se requiere una gran planificación y coordinación, porque aquí hay una distancia, por ejemplo, entre la persona que está ahí en la bicicleta y el fotógrafo, y esa distancia no se cubre a gritos a veces. Entonces necesito ir con un walkie-talkie o con alguna radio o algo que me permita estar comunicado y decirle, mira, muévete un poquito más a la izquierda, muévete un poquito más a la derecha. Además, en este caso, creo que el ciclista no veía muy bien porque cuando el eclipse es total, digamos que a todo oscura, entonces tampoco sabía lo que venía más allá y había un riesgo también de que se podía caer. En fin, hay varios detalles que hay que coordinar que es muy importante tener presente. Rodolfo, te he visto aparecer un par de veces, no sé si me quieres traspasar alguna pregunta o comentar algo. Sí, 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 mira, que justamente estaban haciendo una consulta respecto a lo que hablas tú de sacar una fotografía idónea. ¿Cómo lo hacemos en el caso de nosotros? Porque bien sabes tú que el sol va a estar a 72 grados de altura, Sí, entonces, como poder adecuarlo a algún objeto, eso estaban preguntando por Facebook Live, ¿cómo se vale. podría hacer? Era eso más que todo. Vale, lo tengo en una lámina un poquito más Ah, adelante. Voy perfecto. a hablar justamente de eso, pero sí, desde ya les adelanto que para ustedes va a ser complicado el desafío, porque efectivamente, como yo decía, el 2019 lo que pasó es que el sol estaba muy cerca del horizonte. Entonces, incluso un faro, yo podía combinarlo con el sol, podía hacer una composición y tenía mucha libertad de opciones. Ustedes, al tener el sol tan arriba, efectivamente van a tener que buscar una montaña, un volcán, se me ocurre, por ejemplo, y van a tener que buscar un posicionamiento muy desde abajo, tratando de alinear de alguna manera el sol digamos, con el fenómeno, con el elemento del paisaje que queramos meter. Una araucaria, ponerse muy abajo en una araucaria, en contrapicado, mirándose arriba y empezar a jugar con eso, o alguna idea que conversé con un amigo una vez, es que esto ya hay que planificarlo ya, pero quizás en estas líneas ¿cómo se llaman? Ayúdame Rodolfo, como yo no soy de la zona, cuando se deslizan desde una zona alta a través de estos rieles, de Canopy, estas cuerdas, como ¿cómo se llama? canopy. Eso, Cano, eso. Claro. Entonces, de repente coordinarse con una persona que esté muy arriba y se tire en algún momento preciso y que tú estés desde muy abajo coordinado con el sol. O sea, planificar. Esta foto que estamos viendo, gracias a Rodolfo, es de Ted Gracias a Hesser, que ti, está hecha gracias el a ti. 2017 en Estados Unidos, en el eclipse del 2017, y aquí hubo una planificación tremenda.
Es decir, este escalador tuvo que subir ahí y la subida era una escalada de una cierta complejidad y había que coordinar todo en un par de segundos y tratar de que la persona estuviera ahí, de que el fotógrafo estuviera alineado, en fin. Entonces hay efectivamente aquí más importante que la foto misma es la planificación y sobre todo tener la idea en la cabeza. Tú no puedes salir el mismo día a buscar qué vas a hacer. Tienes que tener por lo menos una semana antes claro qué vas a hacer y tenerlo bien coordinado y haberlo ensayado para poder estar seguro de que va a resultar. Entonces, eso, sobre todo a ustedes les va a tocar una planificación extra si lo que quieren es conseguir una foto de esta. ¿Qué es lo bueno de esta foto? Es que el que haga esta foto del eclipse del 2020 va a ser la foto icónica del eclipse del 2020. Es decir, todas las otras van a pasar a segundo plano porque la que todos vamos a recordar va a ser justamente esta. Y si el fotógrafo además logra resolver esa complejidad que tiene, que es justamente la posición del sol, con mayor razón esa imagen va a ser mucho más valorada. Muchas gracias, Y Pablo. bueno, vale, de nada. Y esto entonces sobre la opción 3, hay que dedicar tiempo a buscar la locación, a buscar el lugar, a hacer pruebas previas, saber la posición exacta del sol. O sea, el día que yo voy a hacer la prueba tengo que saber si el sol va a estar en la misma posición el día del eclipse o va a estar un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Y todo eso se puede resolver a través de la planificación. Hay herramientas como Photopills, que es una aplicación que está por ahí, que la menciono un ratito más, que les permite saber exactamente la posición del sol. Perdón. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, equipo adicional. O sea, aparte de la cámara y los lentes que ya hemos visto, la mayoría de estas cosas son muy obvias, pero la verdad es que en este tipo de cosas suele pasar mucho, que uno llega ya, tiene todo listo, se consiguió un lente, se compró un lente, llega al lugar, tiene armado el trípode y todo, y una hora antes se da cuenta que la tarjeta de memoria se le quedó en la casa. Y eso lo he escuchado, no es tan común, no es tan poco común que pase, entonces es bueno hacer este checklist, tener un repasito, dejar el equipo listo antes de irme, ojalá un día antes, tener todo armadito y todo preparado. Entonces, batería principal bien cargada y por lo menos una batería adicional recomiendo yo. Tarjeta de memoria con suficiente espacio, vaciemos la tarjeta de memoria, trípode y control remoto, ya por lo que mencioné, porque tratemos de no tocar la cámara para no generar esa vibración que estamos mencionando, y el trípode tiene que ser lo más estable que puedan conseguirse. O sea, esos trípodes chinos de 20.000 pesos, 40.000 pesos, eh, uno los mira y ya se ponen a temblar. O sea, esas patitas tan delgadas. Y además, si le queremos poner unos lentes como un 150-600 que pesa su buena cantidad de kilos, lo más probable es que el trípode termine en el suelo quebrado porque no está construido para aguantar ese peso. Entonces tenemos que visualizar todas estas cosas también y tenemos que ser conscientes. El trípode es tan importante como la cámara, aunque solemos darle muy poca relevancia normalmente. ¿Tiene otra cámara? ¿Hay una cámara viejita por ahí guardada? Yo te invito a que las saques a pasear ese día y así puedes tener instalado quizás dos cámaras con dos lentes. Con una cámara puedes estar haciendo la foto de la opción 1, es decir, el sol grande dentro del encuadre, y con la otra cámara puedes tener un campo más abierto donde puedes hacer una composición, poner un elemento combinado con el sol. Y ahí eso tú puedes estar con dos trípodes independientes y disparando con dos controles remotos. De hecho, yo trabajé así ese día. Como me conseguí una cámara de sensor recortado, esa la ocupé para hacer el zoom más amplio, pero luego trabajé con mi cámara de full frame, con otro lente un poquito más abierto para ir haciendo ya otro tipo de fotografía. Y así voy aprovechando el fenómeno de manera mucho más rápida, porque obviamente el tiempo, como hemos dicho ya, es bastante corto. Filtro solar, sí, con mayúscula, pero ya voy a detallar sobre el tema del filtro solar. Otras configuraciones de la cámara relevantes. Van a tener que enfocar en modo manual. Primero la cámara en modo manual, o sea, la medición de la luz y todo en modo manual. En modo automático yo creo que la cámara va a errar mucho porque es una situación compleja para resolver y sobre todo con un filtro puesto, un filtro solar que quita muchísima luz, como ya vamos a ver. Y además el enfoque generalmente de las cámaras funciona por contraste. Y si la cámara no reconoce contraste, el lente va a estar
y no va a encontrar nunca un punto de enfoque. Entonces, tenemos que trabajar con el enfoque recomendadamente en modo manual. Y lo bueno es que como el sol va a estar en una posición y nosotros en una posición, y eso no va a cambiar, enfocamos una vez al principio y ya si esa foto sale enfocada, el resto no debiéramos tener que estar cambiando la configuración. Otra cosa que se nos olvida normalmente es que hay que desactivar el estabilizador de imagen o el VR en los lentes. Los lentes zoom sobre todo traen un botón selector que generalmente dice IS, perdón, o VR, dependiendo el fabricante del lente, que es un sistema de estabilización que te permite disparar con la cámara en la mano a velocidades un poco más lentas, evitando que tu propia vibración se transmita. Ese sistema no sabe reconocer si la cámara está sobre un trípode o no, entonces sigue funcionando pese a que esté sobre un trípode, y eso, como se mueve internamente, es un mecanismo que se está moviendo internamente, te va a mover la cámara y te va a mover la foto. Y esto yo lo comprobé. O sea, me pasó mucho tiempo que yo no entendía por qué las fotos me salían movidas y hasta que descubrí que en realidad tenía que desactivar el estabilizador de imagen cuando la cámara está sobre un trípode. Y efectivamente vi el cambio de desactivarlo y que las fotos ya empezaron a salir nítidas. También hay otra opción, que también son opciones más rebuscadas, pero igual la tengo que mencionar por si a alguien le pasa, es que cuando yo hago una fotografía, aprieto el botón, la cámara inmediatamente debiera mostrarme el resultado. No se debiera demorar ni un segundo, ni 2 segundos, ni 4 segundos. Debiera ser automático el resultado. Si hay un lapso de demora, si yo veo que los demás, la foto ya les apareció en cámara y yo todavía estoy esperando y la cámara me dice un mensaje que está ocupada, por ejemplo, que está como trabajando, significa que tengo activada una opción que se llama reducción de ruido en larga exposición, que digamos, la simplificación es RR, larga exposición. Tienen que desactivarlo. Por lo menos para este fenómeno, mi invitación es que lo desactiven. La reducción de ruido en larga exposición lo que hace es un sistema interno que tiene la cámara para reducir el ruido, pero este sistema se demora exactamente lo mismo que te demoras tú en hacer la fotografía. Un caso muy claro. Si tu foto es de 1 segundo como tiempo de exposición, la cámara se toma 1 segundo adicional para hacer una reducción de ruido interna. Si tu foto es de 10 minutos, la cámara se va a tomar 10 minutos adicionales en hacer la reducción de ruido. O sea, se demora exactamente lo mismo que el tiempo de exposición que tú hayas tomado. Y si tenemos un fenómeno que está durando 2 minutos, 8 segundos, y vamos a estar perdiendo tiempo porque la cámara haga una foto de 5 segundos, por decir algo, y la cámara se toma 5 segundos adicionales, la verdad es que el fenómeno se nos va a escapar. Entonces también atentos y cuidado con esto. Y lo de disparar de manera remota ya lo mencioné, así que no, voy a saltarlo. Ahora nos vamos de lleno a hablar del famoso filtro solar. Pero primero, ¿por qué es necesario un filtro solar? ¿Por qué es importante tener un filtro solar? El 2017 en Estados Unidos hubo un eclipse y seguramente fue el primer eclipse tan popular del punto de vista de la fotografía, el que coincidió con las cámaras digitales y con toda esta fiebre. Quedó la embarrada. En Estados Unidos se trabaja mucho con el arriendo de equipo, es decir, yo arriendo un lente, lo devuelvo mañana, lo voy a ocupar solamente para hacer fotos del eclipse y lo devuelvo. Y hubo reportes de pérdidas millonarias, y no una cámara o 2 cámaras, sino que cientos de cámaras que por no ocupar la protección adecuada terminaron así como estamos viendo. Esta foto está sacada de uno de esos, digamos, de esos artículos que hay dando vueltas por internet. Entonces, los cristales del lente actúan como una especie de lupa que concentran el sol al interior, y eso va a terminar derritiendo todos los circuitos internos de la cámara. Y yo creo que nadie quiere que esto le pase, entonces la justificación de por qué hay que ocupar un filtro solar es muy clara. Si no quieren que la cámara termine así, tenemos que ocupar un filtro solar. Si no lo queremos ocupar, estamos poniendo en riesgo nuestra cámara y nuestros ojos. Estas son dos cosas que son innegables, digamos, es imposible decir que no es así. Mientras mayor aparezca el sol en el encuadre, más riesgos existen. Es decir, si yo ocupo este lente, que el sol me va a aparecer casi en todo el encuadre, se pueden imaginar que el efecto lupa que producen estos cristales, que además son gigantes, es mucho mayor a una foto que se está haciendo con un celular.
donde el sol aparece muy pequeñito dentro del encuadre, entonces ya el fenómeno te va a afectar muchísimo menos. Pero esto no significa que tengamos que no que fotografiar sin filtros en caso de que el sol aparezca más pequeño dentro del encuadre. Hasta con el celular se recomienda ocupar el filtro solar puesto. Eso son las recomendaciones que vienen de todos los expertos sobre esta materia. Entonces yo no les podría recomendar otra cosa. Lo otro es no usar remedios caseros, que la radiografía, que el filtro soldador, que, en fin, todas esas cosas que andan dando vuelta por internet, que son como los remedios de la abuelita, olvídense. Porque la verdad es que lo único que están haciendo es correr un riesgo innecesario para su equipo y para su cámara. ¿Qué tipos de filtros existen? No sé cuánto rato llevo, pero si me llego a exceder, no sé si está considerado un tiempo, por favor me van avisando Mario o Rodolfo. No hay problema. No hay problema. Vale, Está súper interesante la tela, así que sí, dale. vale. Bien, filtros solares. Opción 1. Lámina Bader Astrosolar. Se llama así, la buscan así y la van a encontrar por ese nombre, porque no hay dos iguales. O sea, esa es la marca y esa es la famosa lámina. Yo la encontré en Amazon.es, es una lámina de 20 por 30 centímetros que está certificada, o sea, tiene todas las certificaciones para este tipo de usos. Y obviamente no está pensado para hacer fotografías, sino que está pensado para los telescopios, pero para efectos prácticos es lo mismo que en un lente que en un telescopio. El contenido es básicamente una hoja muy parecida al papel de aluminio, muy delgado y muy blando, por lo que hay que manejarla con muchísimo cuidado. Entonces, voy a acercar aquí y de hecho voy a dejar de compartir un segundo nada más, porque quiero que lo vean. Este es mi filtro y se fijan es un papel de aluminio, no está ni siquiera bien estirado, está bastante arrugado y este es mi filtro solar, que es una construcción horrible, digamos, se nota que artes plásticas me fue mal en el colegio a mí, pero fue perfectamente práctica y útil para fotografiar. Ahora vuelvo a compartir. Entonces, si ustedes compran esta lámina, lo que van a tener que hacer, como yo, es hacer manualmente construirse el filtro, porque lo que viene es la hoja. Yo lo que pensé fue que, como iba a ocupar varios lentes, y los lentes tienen distintos diámetros, necesitaba una solución económica, porque no estaba dispuesto a gastar demasiado dinero en esto, que me sirviera para muchos lentes. Entonces esta lámina la pude recortar y pude sacar 4 o 5 filtros de acá. Entonces en vez de comprar cada filtro por separado, que me hubiera salido bastante más caro, compré la lámina que referencia me salió como 30.000 o 40.000 pesos chilenos, una cosa así, esta lámina, y pude sacar varios filtros. De ahí como la descubrí, se la recomendé incluso a algunos alumnos, exalumnos que la terminaron comprando y compartiendo gastos. Al final la compraron entre 3 personas, entre 2 personas y decían, ok, paguemos la media, tú te quedas con la mitad, yo me quedo con la mitad y cada uno fabrica su filtro y por 20.000 pesos tenemos un filtro solar que es bastante aterrizado, digamos, a los precios de mercado que existen actualmente. Lo malo de esta lámina es que la única utilidad práctica que tiene es fotografiar el eclipse, fotografiar el sol en realidad. Y fuera de eso, yo esto no lo volví a ocupar nunca más. Aquí está y no sé ni por qué lo tengo guardado, pero no le he dado un uso y seguramente no le voy a volver a dar un uso tampoco. Ahí está mi cámara, con armadita, con el lente, con la lámina puesta. Como se fijan, es como una especie de bonete de estos sombreros que se ocupan en grabaciones y se coloca y se saca fácilmente a través de presión, construido con cartón más básico que se puede encontrar en una librería. Para filtros de celular, si queremos hacer un filtro para celular, en realidad es mucho más fácil todavía porque estos lentes que están certificados para ver el eclipse, podemos reciclarlo y podemos ocupar digamos, una parte del lente, recortarla y ponerlo directamente como filtro. Esta lámina básicamente es lo mismo, es del mismo material que el lente. Entonces te permiten ver lo mismo, te oscurece lo mismo, oscurece muchísimo esta lámina, es una de las complicaciones que tiene. Yo no he hecho la medición, pero tienen que calcular más o menos entre 8 y 10 pasos de luz, por lo menos, que te quita esta lámina. Es decir, está perdiendo mucha luz solamente por ocuparla y tienes que compensar esa cantidad de luz.
La opción 2 es lo mismo, pero en vez de hacer tú manualmente todo, compras el filtro hecho. Entonces ya viene terminación en cartón mucho más bonito, viene con sus logos ahí impresos, y viene una cosa bastante más elegante que lo que tengo yo acá. Entonces si alguien no se maneja muy bien en este tema, lo compra estos filtros hechos, va a pagar un poquito más que la lámina, si quiere comprar más de 2 filtros, pero bueno, es una alternativa que está ahí. Aquí vamos a encontrar varias opciones. Están las terminaciones en cartón y las terminaciones en metal. Y también tenemos la lámina va a ser de vidrio y va a ser lámina de esta lámina como más plástica o más de aluminio. Y en función del material, obviamente el precio y la calidad que entregan es diferente. Obviamente las construcciones metálicas que vienen con cristal son muchísimo más caros y la verdad es que obviamente dan mucho más calidad óptica de la lámina, pero no sé si se llega a justificar, la verdad, la diferencia, porque estamos hablando realmente de sobre 80.000 pesos un solo filtro y quizás un poco más incluso. El inconveniente, como decía, el mismo que el de recién, es un poco caro para hacer una cosa que va a tener un solo uso. Así que hay que evaluar ahí qué opción me va funcionando mejor a mí. La opción 3 es una opción que hay que ponerle mucho ojo y tener mucho cuidado porque he visto que se está recomendando de manera un poco irresponsable y es bueno poner algunos acentos sobre este tema. Porque la tercera opción que te ofrecen y que se ve mucho en tiendas que lo están vendiendo y te lo venden como filtro especial para esto es el filtro ND sobre 16 pasos, incluso sobre 18 pasos en algunos casos he visto. Yo me puse a investigar estos filtros y la verdad que no encontré ninguno que fuera certificado bajo la norma ISO, que es la única que certifica que están construidos para este uso. Entonces, lo que yo sé, lo que yo he investigado y lo que me dijeron de una tienda de Santiago, que prefiero no mencionar, pero que ellos fueron muy transparentes a la hora de darme la información, es que en realidad no estaban certificados para este uso. No, puede que funcionen y hay personas que le funcionaron, pero están corriendo riesgo, porque no están realmente construidos para este uso. Y salvo que yo me equivoque, efectivamente hay algunos que sí y que tengan la certificación. Entonces, es muy sencillo. Si quieren comprar un filtro ND, le preguntan al vendedor si tiene la certificación ISO que aparece acá. Me parece que esta hay una más y no hay más certificaciones al respecto. Y el vendedor tiene que saber decirle si la tiene o no la tiene. Si no la tiene, no está construido para hacer fotografías de este tipo. Es así de sencillo, digamos. No hay 2 o 3 lecturas sobre esto. Ahora, ¿qué tan grande es el riesgo? Ya depende de cada uno, depende de la valoración de cada una de las cosas. Como digo, conozco gente que ocupó trabajó con un filtro ND y no tuvo mayores problemas, pero aún así, como digo, están corriendo riesgo y yo personalmente no podría recomendarles que corran riesgo. El inconveniente es que son costosos y un poco complejos de conseguir. Pero la ventaja es que a diferencia de de las dos opciones anteriores, este filtro yo lo compro y lo puedo seguir utilizando en fotografía para larga exposición diurna, o sea, le puedo dar un uso, no es un filtro de un solo uso. Y eso quizás es lo más atractivo que tiene para mí el filtro ND, que al final es una inversión porque va a estar después dentro de tu equipo y te va a dar la posibilidad de ir, digamos, justificando la inversión porque vas a lograr otro tipo de fotografías, no solamente fotografías de sol. Aquí hay una recomendación clave que me dieron de esta tienda de Santiago, la que conversé. Si vas a usar un filtro ND para un eclipse, no usar el visor óptico de la cámara. Usa la función de Live View. No mires a través del visor el eclipse con un filtro ND puesto, sino que ocupa la función de Live View y ahí reduces las posibilidades de daño ocular. No las posibilidades de daño de la cámara, pero por lo menos las posibilidades de daño ocular, que yo creo que son las más graves de todas. Lo otro, no dejen la cámara apuntando mucho rato al sol. Es decir, hagan la foto y después pueden tener quizás una toalla o alguna polera y van cubriendo la cámara o le ponen la misma tapa. Hagan foto y después le van dando descanso a la cámara. Así la cámara no se va sobrecalentando por estar apuntando siempre al sol.
en la misma dirección. Y ahí van reduciendo un poco los riesgos asociados. Aquí no hay que ocupar el filtro de densidad neutra para observar el sol, ni una radiografía, ni filtro de soldador, porque la salud está primero, el equipo se daña, pero se puede recuperar, los ojos no se recuperan. Y otro dato importante sobre el tema de los filtros es que en la totalidad hay que quitar el filtro solar. O sea, todo el filtro todos estos filtros que estamos viendo se ocupan en la parcialidad, pero en esos 2 minutos, 8 segundos que va a durar la totalidad, sacamos el filtro y nos dedicamos a hacer fotos a cámara descubierta. Y a lentes, nos sacamos los lentes también, no son necesarios los lentes en esa etapa tampoco. Y bueno, mis últimas recomendaciones que las tengo aquí bien acotadas. Dentro de la totalidad hay una serie de fenómenos que son interesantes de observar y por eso digo que si tenemos 2 minutos 8 segundos mucho mejor que si tenemos 35 segundos, porque se pueden apreciar la mayoría de estos fenómenos. Yo seleccioné aquí 3, me parece que hay un par más, pero me parece que son los más relevantes y los más conocidos. El primero es el famoso anillo de diamantes, que es la imagen 1, que es la imagen que tomé en el 2019. Unos 15 segundos antes de que el sol cubra por completo la luna, o sea que la luna, perdón, cubra por completo al sol. Y entonces ahí se produce este brillo que es muy bonito y que queda muy bien en la fotografía y que suele buscarse mucho para aprovecharse. En ese momento podemos retirar el filtro solar. Esta foto ya no hay que hacerla con el filtro solar porque si no va a quedar muy oscuro. Ya es de noche porque se oscurece realmente con el eclipse solar, pasa a ser de noche. Y además estamos con la lámina que está quitando mucho más luz todavía, entonces hay que ser cuidadosos ahí. Entonces, atentos a esto porque este es el punto que te dice, vale, aquí el filtro se va para afuera y no vuelve hasta que ya el sol se empiece a destapar. Luego vienen las perlas de Bailey, que son segundos antes y después del oscurecimiento total, que es un fenómeno muy, muy puntual y que pasa un par de segundos y nada más. Ahí está el nombre de por qué se llaman perlas de Bailey y la explicación técnica por si alguien la quiere conocer. La única foto de las 3 que no es mía, de las que están acá, es la segunda, que ahí se ven un poco estos círculos blancos que son lo que se llaman las perlas de Bailey. Yo en mis fotos por lo menos se ve, pero no es muy claro, entonces preferí ocupar otra imagen para poder ilustrarla. Y la tercera foto es la corona, que es, digamos, un poco lo más conocido y lo que más va a durar, porque desde que el sol está cubierto hasta que se vuelva a destapar, lo que vamos a estar viendo es la corona, que es este brillo alrededor de la luna, que es muy atractivo y que se suele aprovechar muy bien para componer o para hacer fotos atractivas visualmente. Para todo esto tenemos que planificar, porque tenemos que saber dónde va a estar el sol, cuáles son los horarios exactos en que esto pasa, y hay aplicaciones, como decía, como Photopills, que está ahí, que cuesta unos 8.000 pesos chilenos, una aplicación que está para Android y iPhone, y que además de que te permite planificar en tiempo real la posición del sol y ver un montón de cosas, tiene mucho contenido que ha generado específicamente para ayudarte a planificar el eclipse solar. Entonces aquí ven, esto no sé si es un video o un artículo, pero está exactamente explicado cómo puedo sacar provecho del eclipse solar 2020. Entonces vayan a sus redes sociales, se mueven mucho por redes sociales y tienen mucho contenido y ahí seguro van a poder encontrar información relevante y les recomiendo que compren la aplicación porque no solamente sirve para esto, sino que sirve después en la noche para saber en qué posición está la Vía Láctea, a qué hora sale la luna, desde qué punto sale la luna, a qué hora es el amanecer, etc. Entrega un montón de datos que, por lo menos los que nos dedicamos al paisaje, son muy, muy, muy útiles. Lo otro es que hay que estar atento al clima. La zona es una zona de mucha neblina, la única vez que estuve allá lo pude ver, entonces puede que la neblina te eche a perder todo el panorama. Yo no sé en diciembre si se da este fenómeno o no, pero al menos hay que estar atento y lo bueno es que aquí las autoridades estuvieron muy pendientes siempre de estar actualizando todos los reportes climáticos. No, tú sabías que 3 días antes ya sabías que La Serena iba a estar despejado con un 70% de probabilidades, por ejemplo.
Entonces es muy bueno estar constantemente revisando esto y apoyarse con aplicaciones como Windy, por ejemplo, que también suele ser bastante útil para poder investigar estas cosas. Lo otro que les puedo decir es que aprovechen el fenómeno de principio a fin. Generalmente nos centramos en la totalidad, pero el eclipse dura alrededor de 2 horas desde su fase inicial hasta su fase final. Esta es una foto de ya cuando quedaba un 1% de eclipse, un 2% de eclipse. Pueden apreciar que el sol en la parte de arriba tiene como un pequeño cachito que le falta, muy mínimo, y es el atardecer, ya está empezando el atardecer el 2019, entonces seguía haciendo fotografías después del eclipse para aprovechar el fenómeno hasta el final. Y por ahí, como comentaban hace un rato, comentábamos, el eclipse 2020 tiene la particularidad de que va a estar muy encima, muy arriba su posición, y eso, fotográficamente hablando, tiene dificultades, porque el paisaje va a estar muy abajo, el sol va a estar muy arriba, entonces si yo no fuerzo el posicionamiento de alguna manera, la verdad es que va a ser casi imposible meterlo dentro de un entorno y nos vamos a tener que concentrar solamente con sacar el sol grande dentro del encuadre. Entonces van a tener que planificar, insisto, con una doble o triple dedicación de lo que nos tocó hacer nosotros acá. Y además otra particularidad, quizás me falla la memoria, pero estoy seguro que aquí nos duró cerca de 2 minutos 38 segundos y a ustedes les va a durar 30 segundos menos. Y esos 30 segundos, a mí ya se me hizo corto, 30 segundos menos creo que hubiera sido terrible. Entonces también consideren eso, consideren que van a tener una duración un poco más corta que la del 2019. 2 láminas más y termino y atiendo dudas o lo que haya quedando pendiente. Esta es mi experiencia del 2019 y esta es mi foto del 2019. Esta es mi foto. Estuve mucho tiempo pensando qué iba a hacer, cómo iba a aprovechar el fenómeno y finalmente entendí que lo que quería era un recuerdo para mí y que tuviera un valor emocional para mí. Entonces está el fenómeno con mi hijo y mi pareja, y se alinean dos cosas que quizás no se van a volver a alinear en la vida, que es mi hijo que tiene menos de un año en ese entonces, y un fenómeno que no tengo idea si voy a volver a ver alguna vez en mi vida. Entonces tiene esa doble lectura, digamos, de alinear dos cosas que son muy efímeras y que para mí es relevante porque yo la veo y hay emocionalidad ahí. Entonces, pero la foto tiene, no dejo de reconocer, por mucho que me guste la imagen, que hay algunos errores que cometí que tienen que ver con la técnica y con algunas decisiones, y se los quiero compartir. Yo, como pudieron ver en el video de Dunas que presenté al principio, y si se meten a mi Instagram van a poder verlo, soy un poco de buscar fotos poco tradicionales, no voy tanto al paisaje tan tradicional, y me propuse en el fenómeno del eclipse justamente buscar algo distinto, y yo estaba convencido de que había muchas fotos de la totalidad, pero no vi casi ninguna foto de la parcialidad combinada con un objeto, con un elemento. Entonces tomé la decisión de hacer la foto no en la totalidad, sino que en la parcialidad. Totalidad, o sea, decisión de la que hoy estoy muy arrepentido, porque me hubiera gustado hacerlo en la totalidad y hubiera resuelto algunos problemas técnicos que se me presentaron. ¿Cuál fue el problema aquí? Tuve que disparar a una velocidad muy baja porque estoy con el filtro solar puesto, porque estoy en la fase parcial, y obviamente si estoy con una velocidad baja, si estoy con mi pareja está con mi hijo levantado ahí sosteniéndolo y ahí tiritando, todo eso se terminó reflejando en la fotografía. Yo no pude resolver el problema técnico porque si subía más el ISO la cámara ya no me daba, porque estaba trabajando con una cámara de sensor recortado y no podía forzarla más, o si no me iba a generar demasiado ruido. Entonces, al final pagué un poco el precio de esto y una foto que yo creo que podía ir un poquito más allá que ser una foto de recuerdo mío, sino que una foto que podría haber sido una icónica también del eclipse 2019, terminó siendo quizás un valor solamente para mí, pero obviamente los valores de definición se aprecian sin grandes dificultades. Hay que manejar bien el foco, no solamente en esta fase, sino que en todas las fases hay que ser muy cuidadoso, y la vibración de la cámara, que ya lo he dicho, pero lo quiero reiterar, porque yo tuve problemas, me costó trabajarlo. Y también lo otro que es complejo es el manejar el balance blanco de la cámara con el filtro puesto. Me da unos colores horribles con el filtro puesto,
por lo menos mi lámina. Les voy a mostrar la lámina que viene, que es la final. Van a ver la original y cómo modifiqué el balance de blanco. Entonces, para que también tengan referencia a eso y vayan practicando previamente qué quieren conseguir. Y lo otro, antes de mencionar lo más importante para mí de esta lámina, es que consideren la movilidad durante el día del eclipse. Yo me demoré unas más de 4 horas en volver a mi casa por carretera doble vía, en un trayecto que normalmente hacía en menos de 1 hora, y donde no hay semáforo, no hay nada, pero los autos no avanzaban, era una cosa espantosa. Entonces, no pretendan salir 1 hora antes y volver 1 hora después a la casa, porque en realidad eso no es factible. Planifíquenlo con mucha anticipación, y porque es un caos. Me imagino que es un poquito menos por el tema del COVID, quizás el caos que lo que tuvimos acá, pero aún así seguramente va a haber mucha expectación por el tema. Y ahora sí, el peor error que cometí fue menospreciar el fenómeno en sí. Lo que yo fui a hacer fue hacer fotos del eclipse, pero el eclipse en sí no me interesaba tanto como fenómeno. Le dije, mira qué entretenido, el eclipse, vale, pero a mí me interesaba tener las fotos. Para mí era más valiosa la foto que el fenómeno mismo. Y cuando ocurre la totalidad, cuando el sol se cubre completamente, es imposible no paralizarse, quedarse con la boca asombrado y atontarse, porque es impresionante, es impactante ese momento. Y la verdad es que yo me quedé así en algún minuto como sin palabras, y me sentía como una persona que tenía por primera vez un equipo fotográfico en la mano, así me sentía muy torpe con todo lo que estaba haciendo. Y entre medio de todo eso se pasó el fenómeno, no lo disfruté como era querido. Y quizás llegué a la conclusión de que realmente, si no van a hacer fotos que valgan la pena, planificadas, y que sean valiosas, quizás lo mejor es disfrutar el fenómeno y olvidarse de la cámara. Esto se los digo, puede ser un contrasentido a todo lo que les he dicho hasta acá, porque les estoy hablando de cómo fotografiar el eclipse, pero es que creo que es el mejor consejo que les puedo dar, porque he coincidido con muchos fotógrafos que hemos hablado de esto, que hemos estado de acuerdo. Yo, es la primera vez que me pasa esto, de que realmente veo algo que me impresiona tanto, que al final decide, como que hubiera preferido dejar la cámara de lado y poder disfrutarlo. Así que si pueden darse ese lujo, háganlo. Si pueden disfrutarlo. No digo que no hagan una selfie por ahí o entre medio, aprovechen y hagan algo, pero esta locura, este estrés de que quiero conseguir la foto, que el tiempo está pasando, que la cámara acá, que pongo el filtro, que saco el filtro, no da tiempo para muchas cosas. Entonces, mi recomendación es que al menos evalúen si vale la pena realmente perderse el fenómeno a cambio de la fotografía. Y aquí unos últimos parámetros como referencia que les pueden servir, son los parámetros con los que hice la fotografía. Un 1250 de ISO, f9, 1 partido por 6 de tiempo de exposición. La original está a la mano derecha, esa dominante violeta que me dio horrible del filtro, pero que no supe corregir en cámara porque era la primera vez y no había tiempo para hacerlo. Entonces, aquí está el balance original, o sea, como mi cámara lo leyó, y abajo está el balance corregido, que les pueden servir como datos de referencia después si quieren revelar su fotografía. Yo en este caso lo que quería era que la tonalidad esa azulosa fuera parecida a la tonalidad que se da en el azul del eclipse en la totalidad. Entonces por eso tendí a un balance más frío, pero podría haber perfectamente optado por un balance cálido. Y la hice con un equivalente a 850 milímetros. Lo último, ya lo mencioné al principio, los invito a casadelafoto.com si quieren ahí, digamos, obtener información sobre este proyecto formativo que estamos iniciando junto a mi maestro y amigo José Benito Ruiz. Y muchas gracias a todos por la participación y por la invitación a ProPucon de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. No, Pablo, muchas gracias a ti por segunda vez, porque esta gran exposición que sobre todo nos enseña que lo necesario que es planificarnos antes de. Y nada, Totalmente. reitero las gracias y nos pregunta Yanira Belmar respecto de esto de las láminas que tú pediste, Sí, no sí. hace la consulta. ¿Cuánto aproximadamente se demora en llegar? Ella lo dice porque ya estamos en noviembre, o sea, ¿será Sí, claro. factible comprarlo para que le llegue? Sí, mira, lo bueno que tiene Amazon es que te entrega los tiempos muy acotados y muy realistas.
Entonces yo iría directamente a Amazon a ver y hacer la simulación, y entonces al final te dice, te llega entre tal fecha y tal fecha, incluso te da la opción de pagar un poquito extra para que te llegue antes. Entonces yo iría a hacer la simulación y a probar ahí. Pero efectivamente, considerando que estamos en pandemia, que las fronteras han estado un poco cerradas, podría ser que hay un grado de demora, entonces habría que sumarle quizás por lo menos una semana más al tiempo de Amazon que te está diciendo. Y la otra opción es buscar no solamente en tiendas de fotografía, busquen en tiendas de telescopio. Ahí estos artículos los tienen, y no solamente para eclipses, sino que los venden comúnmente porque se ocupan regularmente durante el año. Entonces está Telescopios Chile, que la pueden buscar por ahí, está en Santiago. Está North Optics, que es de acá de la zona, que es como óptica del norte, se traduce, y la buscan en internet y también la van a encontrar. Y me parece que ellos también venden láminas. Por lo menos puede que la encuentren, porque un amigo mío, Francisco Negroni, fotógrafo chileno muy reconocido, que estuvimos juntos haciendo fotos del eclipse, no compró la lámina donde yo, sino que la compró allá. La compró justamente aquí, y es una lámina un poco distinta a la mía, pero está certificada y le funcionó perfecto sin ningún problema también. Muchas gracias. Le damos las gracias también a Yanira porque nos consultó desde Facebook Live, recordándoles también que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Dentro de la planificación que tú mencionas, dentro de tu propia experiencia, ¿cómo fue en general tu planificación? Porque imagino, como hablamos, el tema del tiempo, de calcular, pero ¿cómo calculas dónde va a estar el sol? Si nos puedes contar un poco tu experiencia desde la planificación anterior a este fenómeno. Sí, a ver, mira, voy a compartir un poco la pantalla para quedarme con la última lámina y les cuento un poquito sobre esta foto acá. Bueno, esta foto está hecha en una localidad que se llama Chungungo, que es una localidad costera de acá de la región. Y en este caso mi pareja y mi hijo están sobre un peñasco, digamos, que tiene que tener, no sé, unos 10-15 metros de alto, no era demasiado alto, porque aquí el sol está en retirada, está en la fase final, entonces el sol ya está cerca del horizonte. ¿Qué hice previamente yo? Fui a esta locación, fui a este lugar, a buscar este peñasco, a buscar algo que me diera cierta altura. Yo sabía que tenía que estar abajo y tenía que buscar poner un elemento un poco separado de mí y en altura para que coincidiera con el sol. Y fui con la aplicación esta que yo les mencionaba, que es Photopills, que les muestra en tiempo real. Entonces fui al lugar, en terreno, busqué, en el mismo Photopills me parece, que el día que iba a ir yo, el sol iba a estar en la misma posición que el día del eclipse, porque eso es relevante. Y eso me parece que también es más o menos fácil de saber. Entonces vayan un día que sepan que el sol ya va a estar siempre en la misma posición, y ahí prueban y van con esta aplicación. Esta aplicación tiene una función que se llama realidad aumentada. Entonces, tú pones la función de realidad aumentada y te muestra en tiempo real. Yo veía el peñasco y veía el sol detrás, una simulación de la posición del sol y el horario del sol donde iba a estar. Como si estuviera Entonces, pasando con el eso... fenómeno. ¿Cómo? Como si estuviera pasando el fenómeno en el mismo momento. Exactamente, tal cual, tal cual. O sea, de hecho, desde tu misma casa, esa realidad aumentada, desde tu misma casa, yo podría ver hoy día la posición del sol en Temuco sin ningún problema, porque tiene una especie de Google Maps y te puedes mover. Y en realidad, de verdad, es muy completa, muy, muy completa, sirve para planificar todo sin moverte de tu casa, pero yo recomiendo que vayamos a terreno igual, porque siempre hay algo que no hemos considerado previamente que nos puede funcionar. Entonces eso, piensen más o menos la idea. Lo primero que les diría es que piensen qué tipo de foto van a hacer. Si es la foto del sol completo dentro del encuadre, la pueden hacer desde la puerta de su casa si están en una zona de totalidad. No tienen por qué ir a un lugar específico. Si van a buscar una composición, en realidad el sol se va a ver de toda esta franja, entonces lo que hay que buscar es un paisaje para acompañar este sol, pero voy a reiterar que van a tener que buscar una posición donde ustedes estén un poco más bajo que el paisaje. Entonces sí, yo puedo ir bajando un poquitito y haciendo que el sol de alguna manera se agache y coincida con algo, con algún elemento del paisaje. Y ya si queremos hacer esta alineación del sol con algún elemento, que la tercera opción que estábamos viendo, o algo parecido a esto, yo ahí tendría que conocer muy bien la zona para poder darles ideas. Yo no las conozco, pero van a tener que trabajar muchísimo.
porque viene complejo y viene difícil y van a tener que buscar una zona muy alta, o sea, un peñasco de 15 metros no les va a servir, seguramente van a tener que coordinarse con una persona para que vaya a subir un cerro que esté a un par de kilómetros y que gane una altura más o menos relevante, y con eso quizás pueden tratar de cubrir esta opción. Lo bueno es que las araucarias son altas, entonces si yo me pongo bajo una araucaria y me agacho mucho y miro hacia arriba y la araucaria está justo sobre mí, ya puedo hacer que coincidan de alguna manera la araucaria y el sol. Entonces van a tener que ir jugando un poco con eso, pero yo les diría que lo primero está acá y lo segundo está en ir a ver el lugar, ir desechando y tomar una decisión una semana antes y ya tener claro qué foto van a hacer. No se vuelvan locos probando todas las opciones, porque no va a resultar. Mi amigo Negroni, que mencioné recién, iba con muchas ideas y al final no terminó haciendo ninguna, y él mismo me dijo, debería haberme concentrado en una sola cosa porque es imposible, traté de abarcar todo y al final hubo algunas fotos que le gustaron, pero en general no consiguió lo que él estaba buscando. Entonces, requiere mucha pericia esto. Francisco, voy a hablar de Negroni, que tiene como 30 años como fotógrafo, ha ganado como 10 premios internacionales, ha sido fotoperiodista, ha trabajado, o sea, tiene trayectoria, y a él le fue complejo resolver porque hay poco tiempo, porque es un tema bastante técnico, el que hay que manejar y todo. Entonces, y además hay que cuidar los ojos y hay que cuidar el equipo. Entonces, son muchas variables en poco tiempo que tenemos que aprender a manejar. Y entonces los invito a que vayan planificando o vayan ensayando previamente para poder estar lo mejor preparados posible. Bueno, muchas gracias. Entonces está en visualizar, practicar, para hacer bien. Mario, ¿alguna consulta o comentario? No, bien, felicitaciones ante todo a Pablo por la explicación súper precisa y muy profunda sobre su experiencia y las recomendaciones para el próximo evento. Comentarte que tanto la Corporación Propucon junto con el Centro de Extensión del Conservador de Bienes Raíces estamos preparando un concurso fotográfico para post-eclipse, para aficionados y profesionales. La verdad que después de tu charla se la pones difícil, así que va a ser interesante ver imágenes. Bueno, ya te vamos a ser partícipe de eso. Creo que va a ser un tema muy interesante y creo que ya vamos a sacar las bases durante esta semana. Así que ahí viene una novedad también de parte de Propucon y del Centro de Extensión, el Cum Laude. Perfecto. Mi invitación sobre eso entonces a la gente que nos está escuchando y viendo es que hagan el eclipse suyo. Olvídense de las fotos, olvídense, o sea, de la foto impactante, denle un sentido propio. O sea, eso es lo que se premia en un concurso finalmente. Una imagen única y repetible que es distinta a las demás. Entonces busquen algo que sea relevante para ustedes, algún lugar, algo que tenga significación, y traten de que ese sea un recuerdo para ustedes. Me acuerdo que cuando compartí mi foto en redes sociales, alguien me dijo algo que me dio mucha risa. Decía, oye, las mejores fotos que tengo yo de niño son ahí a poto pelado, en la peor posición posible, muy humillante, y tú estás mostrando una foto de tu hijo, que es una foto que vale, que va a trascender a su vida, digamos, va a ser un recuerdo de su vida. Entonces creo que tenemos que pensar en eso, hacer que la imagen tenga un valor para nosotros, y eso, si logramos eso, creo que al final vamos a terminar logrando una imagen que también va a tener un valor para los demás, porque va a ser una imagen que tiene una intención, tiene una búsqueda, tiene un algo que la hace única. Sí, perfecto. Eso, y segundo, tal como lo dijiste la vez pasada y lo he reiterado ahora, es disfrutar el eclipse. El momento es único y creo que hasta que no lo vives, no lo valoras en tal magnitud. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias, Pablo, por tu...